¿Qué tal a todos? Buenos días. Quien habla es Manuel Yáñez del CMS y vamos a comenzar con con este webinar. Queremos agradecer a todos su participación y queremos compartirles el contexto de esta actividad. Es importante mencionar que esta actividad forma parte de una serie de webinars que se comenzaron a dar un poco más de un mes en el marco de los trabajos de la Relaxis, de la Red Latinoamericana y del Caribe para el fortalecimiento de los sistemas de información en salud de la Organización Panamericana de la Salud, Relaxis OPS. Esta sesión Webex tiene como objetivo presentar con mayor profundidad la metodología de la búsqueda intencional y reclasificación de muertes maternas, enfatizando actividades que han hecho algunos países de acuerdo a sus componentes con los que trabajan. Y también tiene la finalidad de despertar y generar mayor interés para la réplica dentro de aquellos países interesados en llevar a cabo esta práctica. En esta ocasión vamos a contar con la presentación de Argentina, en voz de la doctora Mariana Duau y la licenciada Elida Marconi. Me permito presentar a la doctora Mariana Duau. Ella tiene estudios en la Facultad de Medicina con título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Tuvo una residencia en clínica pediátrica y tiene una maestría en salud pública por el Instituto de Investigaciones en Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires. Ella es miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y la licenciada Elida Marconi es socióloga egresada por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ella es especialista en sistemas de información y fue directora de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación en Argentina, de 1983 a 2015. Actualmente es miembro activo del Centro Argentino para la Clasificación de Enfermedades, el CASE, que a su vez es centro colaborador de la OMS para la familia de clasificaciones internacionales. Invitamos a todos que si tienen alguna pregunta, por favor plásmenla en el chat. Les recomendamos que pongan en la selección de a quién va dirigido el chat para todos, está en inglés everyone, para todos, para que todos podamos ver la pregunta y no de otra manera va a llegar solamente al host o a quien está administrando la sala Webex. En esta ocasión también es importante mencionar que la sala en inglés no contará con traducción simultánea, sino que se hará la traducción y se difundirá de manera posterior a todos los participantes si es de su interés revisarlo en este idioma. Entonces quedamos con esto. Sin más, le paso el micrófono a la doctora Mariana para su presentación. Adelante. Bueno, al parecer están teniendo algún problema con la conexión. Las esperamos un minuto que se reconecten, Manuel. Bien, ok. Instituto de Inocencia Argentina, me estoy comunicada por el Ministerio que está haciendo todo lo posible con la gente de informática por entrar. Ahora se desconectaron y van a volver a entrar nuevamente a través de Google Chrome a ver si pueden escucharlas. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Las esperamos entonces, aguardamos. Bien, sí, esperamos. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí, las escuchamos. Adelante, por favor, doctora.
Pueden empezar cuando gusten, doctora Mariana. Sí las escuchamos. La presentación inicial ya la pudieron realizar, nosotros no llegamos a escucharlo. Sí, hicimos la introducción, la introducción respectiva para cada uno de ustedes y el contexto de la actividad. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, yo soy Mariana Dossi, acompañada acá de Elia Marconi y de nuestra directora, la doctora Diana Fariña, así que les vamos a está Paola Escobar, que es parte del equipo también de investigación que trabajó, y lo que les vamos a contar un poco es todo lo que estuvimos trabajando y los resultados también que tuvimos de la experiencia en Argentina sobre el estudio de omisión de registro de muerte materna. Esto fue una inquietud inicial que surgió a partir de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescente, en ese entonces, en el año 2014, en conjunto con la Dirección de Estadísticas de Información de Salud, la DEI, en relación a los registros o la omisión del registro de la causa de muerte materna que teníamos o que no teníamos la certeza de cuál era, qué magnitud tenía en el país. Y a esta inquietud se fueron sumando después otros actores, que son los que luego se sumaron a participar en el estudio, que son organismos de cooperación internacional, OPS, centros de investigación, sociedades científicas, que fueron luego parte de la formación de todo el trabajo de investigación, del protocolo y del trabajo de campo y del análisis de los resultados. Bueno, como ya estuvieron hablando en las otras presentaciones de los webinares previos, la problemática de la mortalidad materna en nuestro país también es uno de los principales problemas que en la Asamblea de las Naciones Unidas, se afecta a los derechos de las mujeres y las niñas, y aunque sabemos que nuestro país está dentro de la categoría de estadísticas vitales confiables, sabemos que como pasa en otros países de la región, también existen dificultades para poder identificar todas las muertes maternas que ocurren y no están registradas como tales. La siguiente. Nosotros en el país como antecedente teníamos alguna experiencia en intentos de poder tener mayor certeza sobre qué cantidad de muertes no estaban siendo registradas como muertes maternas, es decir, qué magnitud teníamos de este subregistro de omisión de registro de esta causa de muerte, y había algunos antecedentes de investigaciones previas, tres principales para destacar. En el año 1985, esta misma Dirección de Maternidad e Infancia, junto también a la Dirección de Estadísticas de Información de Salud, la DEI, habían hecho un estudio para poder acercarse más al conocimiento de este subregistro, pero que abarcaba solamente dos jurisdicciones del país, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, una de las provincias más grandes en cantidad de habitantes del país, dos jurisdicciones de las más importantes del país. Y como resultado de este estudio se pudo constatar una omisión, en este caso, del 53%, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, donde se había registrado la mayor omisión. 4. Centro de Investigación, ustedes, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, junto con el CLAP, realizaron otro estudio similar. En este caso abarcó las regiones del noroeste, el noreste del país y algunas provincias del Cuyo. Y en ese momento la omisión de registro que se obtuvo como resultado fue del 9% para las muertes maternas, y para las muertes maternas tardías alcanzó el 13.5%, o sea, valores bastante dispares entre un estudio y el otro. Y luego, en el año 2008, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires, SOGIBA, volvió a realizar un estudio similar, en este caso nuevamente solo en la ciudad de Buenos Aires, donde el resultado que se obtuvo fue de 66% de omisión de registro de causa de muerte materna. Es decir, que de los tres principales del país, habían tenido resultados parejos y además ninguno había tenido una representatividad nacional, es decir, que abarcara las 24 jurisdicciones del país, y entre ellos también existían diferencias, incluso cuando se tomaba como referencia la misma región, es decir, la ciudad de Buenos Aires en este caso.
Por lo tanto, existía la necesidad de poder contar con algún tipo de dato más certero, de algún tipo de investigación que nos permitiera justamente poder estimar para todo el país la cuestión de registro de causas de muerte, que también nos permitiera describir la magnitud, la estructura y las características de esta situación, y para eso finalmente se desarrolló un protocolo de investigación que fuera importante que estuvieran las 24 jurisdicciones del país incluidas para tener una representatividad nacional, partiendo de la información que estaba disponible inicialmente en el informe estadístico de defunción del Sistema de Estadísticas Vitales, y luego haciendo comparación de esa información con los datos que estuvieran en los registros clínicos disponibles en todos los establecimientos de salud, del sector donde ocurrían las muertes, esto identificadas a partir de una muestra de defunciones de mujeres en edad reproductiva que tuvieran como causa de defunción alguna causa sospechosa de encubrir muerte materna ocurrida en el año 2014, que fue el año que nosotros tomamos para hacer el estudio de investigación. Es decir, se utilizaba el método de Ramos modificado según el listado de casos sospechosas de muertes maternas propuesto desde inicialmente por OPS. La siguiente. Entonces, nosotros iniciamos un equipo de trabajo para poder armar y desarrollar todo este protocolo, del cual la coordinación partía del Ministerio de Salud, donde participaban esta dirección, la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, la Dirección de Estadística e Información de Salud y el Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades. A su vez, junto con nosotros, y formando parte durante todas las instancias de esta investigación, desde el desarrollo del trabajo del protocolo y luego durante el trabajo de campo y el análisis de los resultados, también participaron como organismo de cooperación la OPS, el Centro de Investigación, como el Centro Rosarino de Estudios Perinatales, el Centro de Investigaciones Médicas del CEMIC, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, el Centro de Investigación en Salud Poblacional, CISAP, y las sociedades científicas que mayormente estaban involucradas con estas muertes, como causa materna, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Todos estos organismos formaron parte desde el inicio de la producción y el desarrollo del protocolo de investigación y luego durante las siguientes etapas. Esto se inició en el 2014, en el año 2015 se desarrolló la prueba piloto de los instrumentos que se iban a utilizar para el trabajo de campo. Esto se hizo en la ciudad de Buenos Aires y se utilizó los instrumentos tanto en instituciones privadas como públicas para probar los circuitos que estaban previstos en el protocolo, además del instrumento. Y finalmente en 2016 se realizó el trabajo de campo, ahí sí en todo el país, y en 2017 ya teníamos los análisis correspondientes y finalmente los resultados. Entonces, dentro de este estudio de emisión de registro de causa materna, el objetivo principal que nos habíamos propuesto era estimar la emisión de registro de causas de muerte materna de defunciones seleccionadas que habían ocurrido en instituciones de salud, lo que nos podía permitir precisar nuestra tasa de mortalidad materna durante el año 2014, que fue el año que se tomó para realizar el estudio. Y como objetivos específicos nos propusimos conocer la omisión de registro de muerte materna y sus causas primarias o básicas, siempre ocurridas en instituciones de salud, luego determinar la causa básica de muerte en defunciones maternas que no habían sido identificadas primariamente como tales, como muertes maternas, y finalmente analizar los determinantes asociados y las causas de muerte materna por cada uno de los principales grupos de causas, ¿no? El aborto, las causas directas y las causas indirectas. La siguiente. Bueno, para ello utilizamos la metodología que comentamos recién, que era la de Ramos modificada. Se trata de un estudio observacional que fue de corte transversal, que se realizó durante el año 2016, pero tomando las defunciones que habían sido registradas en todo el país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2014. Para ello se revisaron y analizaron los registros de todas las muertes de mujeres en edad fértil, y para eso los parámetros que se incluyeron fueron las mujeres entre 10 y 49 años, que hubieran ocurrido, como dijimos,
tanto en instituciones del sector público, de la seguridad social y del sector privado de salud. Sí se excluyeron las muertes no institucionales, porque habitualmente las instituciones no íbamos a encontrar registros clínicos si el evento hubiera ocurrido fuera de estas instituciones para poder hacer después el cotejo de la información. La identificación de estos casos se basó a partir de la causa básica que figuraba de muerte sospechosa de ocultar una muerte materna que hubiera sido registrada en el informe estadístico de defunción. Y esta lista de causas es la que surge a partir del protocolo para la mejora de información sobre mortalidad materna, que es el que propuso la OPS, que fue adaptado por una comisión de expertos a las modalidades de registro en Argentina, que es lo que habíamos comentado recién. La siguiente. Como decíamos, era muy importante para nosotros que estuviera representación de todo el país, de las 24 jurisdicciones, en que está dividido nuestro país en 23 provincias y la Estado Autónoma de Buenos Aires, que fueron incluidas. Y para eso se incluyeron todos los departamentos en los que están divididas cada una de las jurisdicciones, que hubieran concentrado en cada una de las jurisdicciones 10 o más casos de defunciones institucionales sospechosas de ocultar estas muertes maternas, para poder calcular la muestra. Luego, si encontrábamos alguna jurisdicción donde no se alcanzaba a tener al menos 10 casos en ningún departamento, se incluían luego todos los departamentos que hubieran presentado al menos 5 casos. Continuando con la formación de la muestra, si así mismo pasaba que había jurisdicciones donde ningún departamento llegaba a alcanzar más de 5 casos durante todo el año, se incluyeron igual todos los departamentos de esa jurisdicción con una probabilidad de 1. Y finalmente, para tener una muestra que sirviera para todos los departamentos que no hubieran quedado incluidos según los criterios que se mencionaron anteriormente, lo que se hizo además fue una muestra aleatoria sistemática del 20%, con una selección proporcional a la cantidad de funciones sospechosas en cada jurisdicción. Es decir, que tenían representaciones todos los departamentos del país que hubieran tenido más de 10 casos, aquellos que hubieran tenido más de 5, si no hubiera sido ese el caso, y si no, todos los que hubieran tenido al menos una defunción. Y luego, aparte de eso, una muestra aleatoria de otro 20% para tener representatividad nacional. Durante el trabajo de campo, acá lo que podemos ver es todos los factores que estuvieron involucrados y durante todo el año de trabajo habíamos propuesto un nivel nacional de coordinación y luego había 8 supervisores, que cada uno tenía una región del país a cargo, y 39 investigadores de campo que fueron distribuidos dentro de las 24 jurisdicciones del país, es decir, las 23 provincias y la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, y eso involucró a 76 departamentos de todo el país. Las defunciones que fuimos a investigar habían ocurrido en 394 sectores de salud diferentes. Esto incluye el sistema público, el sistema privado y de la seguridad social. Y la muestra nos daba un total de 1.189 casos a investigar. Siempre con una coordinación central desde el Ministerio, con la Dirección de Maternidad e Infancia y de Estadísticas de Salud, y un equipo asesor conformado por representantes de organismos de cooperación internacional, las sociedades científicas y los centros de investigación que mencionamos anteriormente. La siguiente. En este mapa lo que podemos ver es de toda la muestra de esos 1.189 casos, que eran los que se habían quedado en la muestra para investigar, cuál fue su distribución en el territorio, en el país. De las mujeres con causa sospechosa de cubrir muerte materna de 10 a 49 años. A la izquierda lo que se ve en los colores violetas más oscuros son donde estaría concentrado en cada uno de esos departamentos de la mayor concentración de muertes de mujeres en edad fértil a investigar, y a la derecha lo que se ve es la ampliación de lo que es el área de la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, y el conurbano, que son la provincia de Buenos Aires, donde más concentración de población hay en el país y donde, por lo tanto, mayor cantidad de muertes a investigar existían durante el trabajo de campo. La siguiente. Bueno,
Esto para explicar un poco finalmente qué fue pasando a partir de la muestra inicialmente seleccionada. Nosotros teníamos 1.189 casos que nos habían quedado según los criterios de inclusión y de exclusión para incluir en el estudio. Inicialmente lo que ocurrió fue que excluirlos, algunos porque una vez conformada la muestra, cuando nos encontramos efectivamente con los primeros registros clínicos, encontramos que algunos no cumplían la inclusión porque algunos quedaban fuera de los rangos de edad, 2 correspondían a sexo masculino, es decir, que originalmente estaban mal clasificados en la base de datos, y 2 por inaccesibilidad geográfica. Es decir, que de esos 1.189 iniciales nos quedaban a evaluar 1.176 casos. Luego de ellos hubo algunos casos, 22, en los que no pudimos acceder a la institución para poder cotejar los registros clínicos con los datos estadísticos que teníamos nosotros. 4 de ellos porque la institución donde había ocurrido la defunción ya estaba cerrada y no teníamos ya acceso a los archivos y a la información clínica de esos pacientes, de esos casos. Y en 18 casos porque la propia institución no permitió el acceso a la revisión de los registros clínicos. Es decir, que 22 casos habían quedado nuevamente afuera y nos quedaban 1.154 casos. De esos casos, nos encontramos que, pudiendo acceder adentro de la institución, así todo, hubo 15 casos que no se encontraron ningún tipo de registro clínico de esa persona, de ese paciente. No había registros de esa internación. Así que nos quedaban 1.139 casos. De esos casos que sí habían podido ingresar a la institución y que sí sabíamos que existían registros clínicos de esos pacientes y de esa última internación hasta la defunción, hubo 122 casos que tampoco pudimos acceder a la lectura de esa documentación por diferentes motivos. En algunos casos, porque no se encontró directamente, a pesar de tener la identificación y el número de historia clínica, no se encontró efectivamente ese registro clínico, el papel de la historia clínica mayormente. En 20 casos porque se refería a la destrucción de ese archivo por incendios, inundaciones, etcétera. Y en 10 casos porque esa defunción había sido un caso que se había llevado a la justicia, era un caso judicializado, por lo tanto los registros clínicos estaban en manos de la justicia y no pudimos desde el protocolo de investigación tener acceso a esa información. Entonces, restando esos casos, nos quedaron finalmente 1.017 para poder acceder, leer la historia y completar el formulario de recolección de datos, que era nuestro instrumento que íbamos a utilizar. De todos ellos, hubo 48 que también tuvimos que sacar, algunos porque al leer, ya una vez teniendo el registro clínico y poder entrar en el detalle de cada uno de los casos, en algunas situaciones pasó que teníamos la lectura de la historia clínica de algunos antecedentes, pero no figuraba el dato de la última internación o de que hubiera ocurrido la defunción dentro de esa historia clínica, dentro de ese registro. Eso pasó en 28 casos. En otros 18 casos, lo que pasó fue que solamente figuraba que había ingresado como óbito, como una defunción, pero no se había confeccionado nunca la historia clínica correspondiente. Por lo tanto, solo teníamos el dato de la defunción sin ningún otro registro clínico aclaratorio. Y en 2 casos que no tuvimos ningún dato de ese paciente tampoco para completar el formulario. Finalmente, de la muestra original de 1.189 casos, que algunos habían sido excluidos por no cumplir estrictamente los criterios de inclusión y exclusión y nos habían quedado 1.176, los que efectivamente fueron evaluados e incluidos en el análisis fueron 969 casos, que fueron todos los casos que fueron los que involucraban a las 24 jurisdicciones del país y sobre la cual basamos todo el análisis y los resultados de la investigación. La siguiente. Bueno, un poco para describir en principio en la muestra con la que contamos, qué características tuvieron estas muertes maternas que fuimos identificando a lo largo del estudio. Lo primero que tenemos que mencionar es que de esos 969 casos que finalmente fueron incluidos para el estudio, 60 casos fueron identificados como muertes maternas
que no habían sido registradas con esta causa. En este cuadro lo que podemos ver es, en primer lugar, de esos 60 casos, en qué momento de la gestación o en qué momento relacionado al episodio gestacional. Lo que podemos ver es que 24 de ellos habían sido disfunciones que habían ocurrido durante el embarazo y 36 de ellos en un evento posterior al embarazo. Las que ocurrieron durante el embarazo en mayor proporción ocurrieron antes de las 20 semanas de gestación, es decir, un 28%, 17 casos habían sido muertes que no habían sido registradas como muerte materna y que habían sucedido durante el embarazo en la primera mitad, antes de las 20 semanas de la gestación. Y bueno, como decía, 36 de ellas habían sido defunciones posteriores al embarazo, distribuidas 10 durante la primera semana posterior al parto, 14 dentro del día 8 al día 42 posparto, y luego encontramos 12 casos que habían ocurrido entre el día 42, posterior al parto o al evento obstétrico, y hasta el año posterior a ese evento, es decir, que eran muertes maternas tardías. En relación a qué tipo de establecimiento habíamos encontrado estas defunciones que no habían sido registradas originalmente como muertes maternas, de todos los establecimientos de salud, en la mayoría de los casos, el 81.7% habían ocurrido en establecimientos pertenecientes al sistema público de atención de salud, 49 casos. Y solo 11, es decir, el 18.3%, habían ocurrido en algún establecimiento del sector privado o de la seguridad social. En relación al lugar de la defunción, referencia al servicio dentro de la institución de salud, donde habíamos encontrado que habían ocurrido estas defunciones, en su mayor proporción, un 73.3%, habían ocurrido en servicios de unidades de terapia intensiva o unidades coronarias, ¿sí? Servicios de terapia intensiva en general. Y en segundo lugar, el segundo sitio donde ocurrieron estas defunciones fue en la guardia general de cada uno de los establecimientos o el servicio de clínica médica. Después, en tercer lugar, encontrábamos que habían ocurrido muertes en quirófano y ya en menor proporción un caso en la sala de misma de obstetricia. La siguiente. Bueno, esta tabla lo que podemos observar son los resultados que pudimos obtener. Como les decía, de los 969 casos que pudimos analizar, se encontraron que 60 efectivamente habían sido muertes maternas que no habían sido registradas con esta causa inicialmente. De estas 60, 48 son muertes maternas hasta el día 42 y 12 de ellas son las muertes maternas tardías que mencionábamos anteriormente. Lo que tenemos en este cuadro es la comparación para este mismo año, 2014, que es el año que nosotros tomamos para realizar la investigación, en relación a lo que había sido registrado originalmente a través del informe estadístico de defunción y había sido publicado oficialmente en el país de la cantidad de defunciones maternas por cada una de las jurisdicciones, comparándolo con lo que nosotros encontramos para ese mismo año en el estudio que no había sido registrado en estas jurisdicciones como muertes maternas. Entonces, en la primera columna donde dice DAYS 2014 son los datos que efectivamente se habían publicado originalmente, luego donde dice el estudio son las muertes que nosotros encontramos, además de las que ya habían sido registradas y publicadas como muertes maternas, y en la tercera columna tenemos la suma del total de las muertes maternas que correspondían entonces al año 2014. Y luego en la columna siguiente lo que podemos ver es el porcentaje de muertes omitidas que quedaría para cada una de las jurisdicciones para el año 2014, que fue el año del estudio. Para el total del país, lo que se observa en la última fila es que las 290 defunciones maternas registradas y publicadas, nosotros sumamos 48 muertes maternas que fueron las encontradas en el estudio, lo que nos daba una suma total de 338 muertes maternas. Eso nos da un porcentaje de muertes omitidas de 14.2% para el total del país. Y luego lo que podemos ver en las siguientes filas es para cada una de las jurisdicciones la diferente magnitud de la omisión de las muertes maternas.
están ordenadas de mayor a menor grado de omisión, donde la ciudad Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, muestra como los resultados una omisión de causa de muerte materna del 50%, es decir, que se habían registrado 8 y se encontraron 8 más en el estudio. Luego, en segundo lugar, Córdoba, 26.9%, y luego, bueno, Catamarca, 25%, Jujuy, 25%, la provincia de Santa Fe, 23.8%, Santiago del Estero, 18.8%, la provincia de Buenos Aires, perdón, un 16% de omisión, que es la provincia que mayor cantidad de población tiene y la que habitualmente mayor cantidad de muertes maternas, por lo tanto, registra. Tucumán, 14.3% de omisión, Entre Ríos 12.5% y Chaco 7.1% de omisión de registro de la causa de muerte materna. Y luego tenemos una serie de provincias en las que no se encontró, después de toda la investigación de los casos analizados para el año 2014, ninguna muerte materna que hubiera sido omitida como causa de muerte. Luego, en la otra mitad del cuadro, lo que podemos ver es lo que ocurrió exactamente igual, pero con las muertes maternas tardías, que habíamos dicho que habíamos encontrado 12 para el total del país. Esto representa una omisión de 33% para las muertes maternas tardías, con algo más de variabilidad en las diferentes jurisdicciones. La siguiente. Como decíamos, recién podíamos ver ordenadas las provincias que habían tenido el mayor grado, la mayor magnitud en la omisión de registro de causa de muerte materna, pero veíamos que más de la mitad de las jurisdicciones, sin embargo, habían tenido una omisión de 0, es decir, que todas las muertes que se habían analizado, en ninguna se encontró una causa de muerte materna y las registradas eran las correctas, las del año 2014. Lo que después, compartiendo esa información con cada una de las jurisdicciones, los resultados de esa información, lo que pudimos darnos cuenta es que en la mayoría de estas provincias ya se venía aplicando de manera rutinaria durante el procesamiento de los datos del sistema estadístico la estrategia de la búsqueda intencionada de muerte materna, que bueno, que venimos mencionando desde el principio de estas presentaciones. Entonces hay algunas jurisdicciones del país donde al realizar ya durante todo el análisis estadístico, el pareo y la búsqueda de estas funciones maternas y las rectificaciones que fueran necesarias, durante el año 2014 en estas provincias obtuvimos un registro de 0 en relación a la omisión de causas de muerte materna. Esto no sucede en algunas jurisdicciones del país y no en todas, por lo que obviamente desde el nivel nacional lo que se continúa promoviendo es que esta estrategia de búsqueda intencionada se tome como ejemplo de las jurisdicciones que ya lo aplican y pueda ser aplicada en aquellas que todavía no iniciaron el trabajo con esta estrategia de manera rutinaria. La siguiente. Bueno, y dentro de los principales resultados del estudio, lo que pudimos ver es lo que les mencionaba recién, de los casos finalmente analizados, que tuvimos 969, encontramos 60 defunciones maternas, esto es el 6.2% de la muestra que fue evaluada, y como les decía, 48 corresponden a muertes maternas y 12 corresponden a muertes maternas tardías, que sucedieron entre el día 42 y hasta un año posterior al evento obstétrico. La siguiente. Y en relación a las causas que nosotros encontramos cuando analizamos estas 48 defunciones que suman al registro de muertes maternas del año 2014, lo que podemos ver en este cuadro, en este gráfico, es la comparación de la estructura de la causa de muerte original que había sido registrada y publicada por las estadísticas oficiales de la AIS en el año 2014. A la izquierda se ve que las publicadas y registradas habían sido 290, con la distribución según causas como se observa. En color azul, aborto correspondía al 14.8% con 43 causas. Luego teníamos en color bordó las causas directas, trastornos hipertensivos, hemorragias y sepsis principalmente, que son en su mayor proporción, y luego en color verde las causas obstétricas indirectas,
principalmente los trastornos, respiratorios y luego el resto. Esa era la información oficial publicada del año 2014. Cuando nosotros incluimos las 48 defunciones maternas que encontramos para ese mismo año y volvemos a reconstruir la estructura de causas de muerte para ese año, el N total nos suma 338, y lo que se puede ver a simple vista por la forma del gráfico es que la distribución de las causas prácticamente no se modifica, sino que lo que se observa es que aumenta el N proporcionalmente en cada uno de los grupos de causas, pero la estructura en sí básica se sigue manteniendo. Es decir, que defunciones por complicaciones del aborto pasan a ser 52 en lugar de 43, pero el porcentaje aumenta levemente de 14.8 a 15.4%, y lo mismo va ocurriendo con todos los grupos de causas. Es decir, los trastornos hipertensivos, las hemorragias y la sepsis aumentan en igual proporción, siendo las principales causas de muerte materna las obstétricas directas, y finalmente las causas obstétricas indirectas aumentan un poquito su proporción, continúan siendo los trastornos respiratorios las principales causas dentro de las causas obstétricas indirectas, pero como se observa en los dos gráficos, a simple vista con los colores, la distribución, la estructura de la causa de muertes maternas, comparándola la original con la estructura modificada con los resultados del estudio, prácticamente se mantiene similar, sin cambios en la estructura. Gracias. Y acá podemos ver lo mismo que se observaba antes en el gráfico, de manera de tabla. Lo que podemos ver es para cada uno de los grupos de causas cuál fue el porcentaje de omisión. Como mencionábamos al principio, de todas las causas habíamos tenido una omisión de 48 muertes maternas, eso nos daba un 14.2% de omisión contemplando todas las causas. Y luego, si lo abrimos a los principales grupos, lo que veíamos recién, en relación al grupo de complicaciones por el aborto, la omisión de registro corresponde a un 17.3%, para las causas obstétricas directas, la omisión corresponde a un 11.5%, y para las causas obstétricas indirectas, alcanza un 18.6%. Esto nos da un promedio de todas las causas de 14.2%, con la distribución de cada una de las causas principales, la hipertensión, hemorragia y sepsis, en el caso de las disfunciones obstétricas directas, y en el caso de las causas obstétricas indirectas, en primer lugar, las enfermedades del sistema respiratorio. Pero esta es la misma estructura que se mantenía con la publicación de las estadísticas vitales oficiales del año 2014. Es decir, que hubo omisión en todos los grupos de causas, pero esa omisión fue homogénea, y la estructura de causa de muerte materna reconstruida para el año 2014 se mantuvo similar, como observamos en el gráfico anterior, donde podíamos comparar los dos gráficos de torta con la misma estructura. Esto es una diferencia en relación a estudios anteriores, donde además de tener una representatividad que era subnacional, es decir, no correspondía a todo el país, y que nos daba resultados muy dispares en relación al porcentaje de omisión de registro, además no se había encontrado esta homogeneidad en la omisión de registro por cada uno de los grupos de causas. Eso fue una diferencia encontrada en este último estudio. Y finalmente, con nosotros como objetivo principal del estudio teníamos poder hacer una estimación de cuál era nuestra tasa de mortalidad materna, teniendo en cuenta el grado de omisión de registro que teníamos. Entonces, para los datos oficiales que teníamos del año 2014, teníamos identificados y registrados 767.012 nacidos vivos. Para este año teníamos registrados 290 defunciones maternas, lo que nos daba una tasa de mortalidad materna o razón de mortalidad materna para todo el país para el año 2014 de 3.7 cada 10.000 nacidos vivos, o 37 por 100.000 nacidos vivos. Y cuando reconstruimos esos resultados con los resultados que nosotros obtuvimos del estudio, es decir, sumando las 290 defunciones maternas que ya habían sido registradas, más las 48 muertes maternas que nosotros identificamos a través del estudio, nos da una suma de 338 muertes maternas. Volviendo a recalcular la tasa y teniendo en cuenta
la expansión de resultados al total de las muertes de mujeres en edad reproductiva, que eran las que deberían ser estudiadas originalmente, podemos estimar una nueva tasa de mortalidad materna para el año 2014 que está entre 4.4 por 10.000 nacidos vivos y 4.7. Es que pasamos de los datos registrados de 3.7 a un rango con un límite inferior de 4.4 y un límite superior de 4.7. La siguiente. Bueno, como repasando un poco los resultados que nosotros obtuvimos del estudio, fue un estudio que se inició armando el diseño del protocolo en el año 2014, porque en 2015 ya se pudo realizar la prueba piloto y finalmente terminamos haciendo el análisis y publicación de los resultados en el año 2017. Desde el Ministerio de Salud de la Nación y con la colaboración y participación de organismos internacionales, de cooperación, centros de investigación y también las sociedades científicas, pudimos llevar a cabo por primera vez un estudio de representatividad nacional para conocer con mayor certeza la omisión de registro de causa de muerte materna en nuestro país. Como decíamos, el objetivo principal había sido poder estimar esta omisión de registro, recalcular y precisar la tasa de mortalidad materna del año 2014, poder conocer la real estructura de causas, que obviamente nos permita luego orientar las acciones de salud para reducir este problema y generar las políticas correspondientes. Bueno, fue un estudio retrospectivo que permitió estudiar las defunciones de mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, cuyas causas en el informe estadístico de función pudieran encubrir muertes maternas, a partir del listado de causas sospechosas propuesto por OPS. Tomamos el año 2014 e incluimos el sistema público, privado y de obras sociales, y trabajamos con un método de ramo modificado para cotejar con todos los registros clínicos correspondientes. Formamos un equipo nacional y equipos provinciales, participaron, como les decíamos, profesores regionales, investigadores de campo, locales, y finalmente, como conclusión, lo que decíamos recién, se encontró una tasa corregida para el año 2014 con un intervalo entre 4.4 por 10.000 nacidos vivos a 4.7 por 10.000 nacidos vivos, era nuestra tasa corregida como resultado final del objetivo principal del estudio. Y la otra conclusión importante, como lo mencionábamos también recién, es que la omisión de este registro se distribuyó homogéneamente entre todas las causas de muerte materna, con lo cual la estructura de causas de muerte se mantuvo igual a la que ya había sido publicada oficialmente para el año 2014. La siguiente. Y como conclusiones, finalmente, tenemos que mencionar que el porcentaje de omisión de registro que fue obtenido a partir del estudio, que para nivel global dentro de todas las causas fue de 14.2%, este es un dato que es inferior al reportado por las agencias internacionales, que a partir de los datos oficiales de nuestro país hacen sus publicaciones a nivel internacional. Generalmente el porcentaje es mayor al 14.4%, que es el que nosotros encontramos en el estudio. Y por otro lado, sabemos que existe heterogeneidad entre las diferentes jurisdicciones y los tipos de establecimientos de salud en relación a la magnitud de la omisión entre el sistema público y el privado, y como mencionábamos antes, existen diferencias en la omisión de las diferentes jurisdicciones, justamente teniendo en cuenta que muchas de ellas ya tienen de manera rutinaria incorporado la estrategia de búsqueda intencionada de muertes maternas, como mencionábamos antes. Por lo tanto, es importante volver a insistir y enfatizar el llenado correcto de todos los que son los registros clínicos y estadísticos, y particularmente en nuestro informe estadístico de función. Esto nos parece que es importante insistir en la enseñanza de este correcto llenado de registros, tanto en la formación desde el pregrado como en el posgrado, y la necesidad de la capacitación que esté enfocada específicamente en los servicios donde encontramos la mayor omisión de registro de estas causas de muerte, ¿no? Que estaban relacionados con los cuidados críticos y las salas de emergencia. Eso eran los servicios de terapia intensiva, las unidades coronarias, las guardias de clínica médica principalmente. Para esto, el papel de las sociedades científicas, todas las asociaciones de profesionales que nuclean a esta parte del equipo de salud, y
los lugares de formación, las universidades, tienen que formar parte en estas actividades de capacitación, esto es importante también. Por supuesto, también los encargados de la toma de decisiones y los gestores deben implementar sistemas de evaluación periódicos para controlar y evaluar la calidad de estos registros que permitan finalmente generar datos que sean confiables para luego la toma de decisiones y las políticas de salud. Y con esto terminamos la presentación de las diapositivas y conmigo está Elida Marconi formando parte de la presentación. Simplemente quería aclarar y de paso también agradecer a la cooperación internacional que este proyecto nació en una reunión de la Ciudad de México, es una reunión de la RELACSIS coordinada por la Oficina Sanitaria Panamericana, del grupo 8 de esa red, que era todos los centros colaboradores de clasificación de enfermedades de la región y los centros nacionales de referencia. En esta reunión estaban también presentes representantes de los organismos internacionales que integran el grupo de interagencias. En una parte de la reunión surgió el tema de las estimaciones y de la metodología utilizada por este grupo interagencial, y obviamente los colegas de México, de Cuba y los que representábamos a la Argentina planteamos nuestras observaciones. En una parte de esa reunión los colegas de México y de Cuba, a quienes quiero agradecer especialmente en nombre de mi país, nos recomendaron a los que representábamos a la Argentina que hiciéramos un estudio de base de alcance nacional como lo había hecho oportunamente México, y a partir de ese estudio implementó la exitosa estrategia de búsqueda identificación y reclasificación de muertes maternas, y lo estaba haciendo en ese momento Cuba. De manera que con esa recomendación volvimos a nuestro país y comenzó el estudio, como señaló Mariana Duó, a partir del año 2014. Bueno, los resultados que planteó Mariana, particularmente la distribución de la omisión de causas, porque en la Argentina no hay subregistro de muertes maternas, lo que hay es omisión de causas, muestran que algunas provincias, una buena parte de las provincias, tienen una omisión cero, y dentro de esas provincias que tienen omisión cero, son provincias que tienen incorporado hace muchísimos años dentro del sistema de reparos en el procesamiento de datos estadísticos, la búsqueda a través del pareo de fuentes de datos de las verdaderas causas de muerte, de manera que pueden mejorar la calidad y la cobertura en esta temática, y que por supuesto sería omisión cero, lo cual prueba que la estrategia desarrollada por México es realmente una estrategia exitosa. Bueno, como señaló Mariana Duó, y acá está también presente el director de la DEI, el licenciado Carlos Gebel, en este momento hubo un compromiso del país de estimular esta estrategia de la búsqueda intencionada, bueno, en aquellas jurisdicciones que aún no la han incorporado y que tienen una importante omisión de causas maternas. Bueno, por todo esto, mis agradecimientos a los colegas de México y a los colegas de Cuba. Bien. Perfecto. Bueno. Ok, vamos a pasar a la parte de la interacción con las preguntas que se han plasmado ahí en el chat. Hay un par, me gustaría leer la primera, dirigida a las ponentes. Y justo esta se mencionó, cuando salió la pregunta cuando estaban mostrando el rango de edad que ponían ahí para la investigación de este estudio de omisión de registro de causa de muerte materna. La pregunta es,
cómo calcularon el límite inferior y el límite superior. Fue así, infiero que fue respecto a los límites de edad. Olga Araya de Costa Rica, si estamos entendiendo bien la pregunta, si no es el caso, por favor puedes ser más precisa con esto de las calcular el límite de inferior y límite superior. Así nada más dice, pero mis posiciones a partir de lo que estaban mostrando justo en ese momento de el rango de edad con el que hicieron esta investigación en 2014. Les cedo la palabra para que puedan responder. Sí, lo que nosotros mostrábamos anteriormente era la estimación de la nueva tasa de mortalidad materna que fuera corregida sumando los casos que habíamos encontrado originalmente, los que estaban registrados originalmente, que eran 290, y luego la suma de los 48 que nosotros habíamos encontrado en el estudio. Eso nos daba un total de 338 defunciones maternas. Pero esto fue lo que nosotros encontramos a partir de la muestra que nosotros analizamos, que había sido de 969 casos. Para eso se hizo la expansión de esos resultados al total de la población de mujeres en edad fértil que efectivamente habían fallecido por una causa sospechosa de encubrir una muerte materna, que eran 1.580 muertes de mujeres en edad reproductiva entre el periodo de los 10 y los 49 años. Luego de esta expansión podemos recalcular, estimar esa nueva tasa de mortalidad materna corregida con un N que nos daría entre 55 y 74 en este caso. Entonces, haciendo todo el cálculo nuevo, podemos estimar una causa con esos dos límites, con ese intervalo de confianza entre 4.4 y 4.7 defunciones por 10.000 nacidos vivos. Ya, sí, justo aquí ahorita ya aclaró esta Olga sobre esos son los límites de razón de muerte materna. Muy bien, muchas gracias. Y la siguiente de la misma Olga, no sé, justo sobre ese mismo tema, dice, el que haya un mayor porcentaje de omisión en instituciones públicas, ¿no obedece a una mayor cobertura? Es la pregunta. A ver, fue impresionante en el grupo de investigación. Digamos, cuando aparecieron los primeros resultados, en el equipo de investigación había dos posiciones en la interpretación de la distribución tan diferente de la omisión de causas maternas. Digamos, había una parte del equipo que pensaba lo que sugiere esta pregunta, que las jurisdicciones en donde la omisión era más alta era porque tenían mejor calidad de los registros clínicos. Otra parte del equipo, entre los que cito personalmente al doctor Jorge Binacur, que fue el que dirigió de los tres proyectos que mencionó Mariana, precedentes a este estudio, dirigió a dos, que no tenía esa posición y que sostenía que la mayor omisión provenía de una menor calidad del instrumento de recolección de datos de mortalidad, o sea, del informe estadístico de defunción. Bueno, lo que se hizo fue analizar el material y, digamos, el análisis de la calidad de los informes estadísticos de defunción volcó la balanza hacia la posición del doctor Jorge Binacur. Justamente él tenía muchísima experiencia en haber trabajado en la ciudad de Buenos Aires. Los dos estudios previos de él fueron en la ciudad de Buenos Aires. Sí, hay problemas de calidad en el informe, en el llenado, en el completado de las causas del informe estadístico de defunción, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, lo que hace que al ir a los registros clínicos se encuentren muchos más casos de muerte materna, pero no porque el registro clínico sea superior al de otras jurisdicciones, sino porque es de menor calidad el soporte estadístico. Esa es la diferencia, pero bueno, es un tema que el país quiere investigar con mayor profundidad y para eso es importante que se generalice la estrategia de la búsqueda intencionada. Lo único que quería agregar en relación al tipo de instituciones del subsector público y privado, es cierto que la mayor proporción de la omisión se encontró en establecimientos de salud pública y en menor proporción en establecimientos privados o de seguridad social. Esto es algo que lo destacamos como resultado que nos llamó la atención, un poco de la mano de lo que decía Elia.
Y por otro lado, cabe destacar que en general las funciones maternas, las que son registradas como tal, en mayor proporción ocurren también en los efectores de salud pública, en todas las jurisdicciones del país. O sea que esto acompaña el resultado que nosotros encontramos a lo que habitualmente vemos en relación a las muertes maternas. Era parte de los resultados que esperábamos encontrar. Muy bien, gracias, interesante, muy interesante. Bien, hay otra pregunta que nos hace Johnny Javier Fuentes y dice, el estudio tuvo una duración de 3 años. ¿Se realizó de alguna manera un ejercicio de costo del estudio? Sí, el estudio, a ver, tuvo una duración de 3 años desde el inicio de la conformación del grupo de trabajo, el diseño del protocolo de investigación, la prueba piloto y finalmente el trabajo de campo. Esto no fue para poder tener una representatividad de las 24 jurisdicciones de todo el país. Finalmente, y luego el análisis de los resultados nos llevó 3 años en sus diferentes etapas. Hubo participación de diferentes componentes dentro del equipo de trabajo, pero obviamente el mayor gasto en relación al costo del estudio está relacionado con el trabajo de campo. Para eso hubo personal que se contrató específicamente a partir de presupuestos propios de la dirección, y a su vez también participaban cada uno de los niveles provinciales, del nivel central provincial, como parte de la investigación, y lo mismo el nivel nacional central, desde las direcciones nacionales del Ministerio de Salud de Nación, como parte de la actividad diaria y cotidiana del trabajo. Es decir, que tendríamos que hacer el ejercicio del costeo del personal que fue contratado específicamente para hacer el cotejo en el campo de los informes estadísticos de defunción con los registros clínicos de cada una de estas defunciones. Nosotros en ese momento el gasto total fue un aproximado de 2 millones de pesos argentinos, que habría que hacer el cálculo a dólares para poder responderles en ese momento. Bien, sí, es importante también considerar esto. Y nuestro mismo colega Diony Javier nos pregunta aquí, les pide su opinión acerca de lo siguiente. ¿Qué comentario les merece que algunas unidades de salud no hayan prestado el expediente clínico o se hayan negado a dar información? Y pone entre paréntesis, como se mencionó en los criterios de exclusión, cuando la investigación era dirigida por el ente rector de salud en Argentina. Sí, en todas las jurisdicciones estaban, tanto el sector público y privado, en conocimiento de la realización de este estudio de investigación, que venía de un organismo oficial, coordinado de un organismo oficial, que era el Ministerio de Salud de Nación. Y Argentina es un país federal con estas características, también el sistema de salud está organizado de esta manera, y con sus subsistemas, ¿no? Como decíamos recién, de lo que tiene que ver con el sistema de atención del sistema público, el subsector de obras sociales y el privado. Y en algunos de esos casos, muchos en relación a sectores privados, pero no todos, tuvimos la negativa para el acceso a ingresar, algunos a través de solicitudes y resolicitudes y pedidos de aclaraciones en relación a los comités de ética de cada uno de las provincias o de los efectores. Había algún organismo que, por ejemplo, correspondía a algún sector de salud que correspondía, por ejemplo, a una institución de Fuerzas Armadas, donde nos tuvimos más dificultades para ingresar, otros en relación al sistema privado, o que pedían autorizaciones específicas, o que pedían que el investigador perteneciera a ese sistema, a su sistema de salud. Bueno, con diferentes motivos, fueron negándose, como mencionamos, a que los investigadores que formaran parte del equipo pudieran ingresar a ver estos registros clínicos. Esto sucedió, sabíamos que podía suceder, nos pasó en la prueba piloto y nos pasó durante el trabajo de campo. Sin embargo, igual, de la muestra originalmente seleccionada, los casos que pudimos investigar, que fueron 969, superan el 80% de la muestra original, con lo cual para nosotros fue una cobertura excelente en relación al trabajo de campo para poder hacer análisis de los resultados. Bien, gracias.
Y bueno, también esta Olga nos pregunta también aquí, les pregunta, ¿el peso relativo de nacimientos de mujeres mayores de 49 años es significativo? Dado que fue excluido de los límites de edad analizados, no así el límite de edad inferior. Sí, esto también había surgido, estos comentarios en otras de las presentaciones de los webinares previos, ¿no? El rango de edad de mujeres para que nosotros elegimos para la conformación de la muestra el rango de edad entre 10 y 49 años, porque nos parecía que el costo-beneficio para poder realizar la investigación y que fuera viable, poner el límite en 49 años nos parecía que no nos iba a tratar de representatividad, pero sí nos importaba tener representatividad desde los 10 años, que de hecho hubo varios casos que fueron incluidos. Bien, gracias. Hay otra pregunta que acaba de aparecer, bueno, la acabo de ver ahorita, es: ¿los resultados del estudio han favorecido acciones específicas en los servicios de salud del Estado para la búsqueda intencionada? Ese también nuestro colega Diony Javier Fuentes. Sí, en las jurisdicciones donde ya se venía haciendo de manera rutinaria la estrategia esto de la búsqueda intencionada de muertes maternas, bueno, de algún modo se pudo comprobar la efectividad de esta estrategia, con lo cual esto de algún modo fortalece a las jurisdicciones que ya lo vienen haciendo para poder seguir trabajando y poniendo esfuerzos en el tema, y muestra a las que no vienen haciéndolo de manera rutinaria los buenos resultados que da esta estrategia y la posibilidad de poder trabajar coordinada y cooperadamente con las experiencias de las jurisdicciones que ya lo hacen para poder trabajar en empezar a implementarlo, no solo desde el nivel central de la jurisdicción, con el apoyo del Ministerio de Salud de Nación, sino también lo otro que se pudo observar es cuando uno muestra los resultados, en qué tipos de sectores y qué servicios específicamente donde se encuentra la mayor omisión de registro de estas causas de muerte, que es donde, como comentábamos antes, donde también hay que hacer foco en la capacitación y en la mejora de los registros, ¿no? Los servicios de los cuidados críticos, con esta parte del equipo de salud es donde hay que trabajar en mayor medida desde el pregrado, con las universidades, con las residencias, etcétera. Bien, gracias, doctora. Gracias, Elida. Espera, me aparece esta otra. Bueno, hay otra de Xochitl Georgina Hernández. Buen día, voy a leerla tal cual. Buen día, ciertamente que su registro ha sido importante y felicitaciones que se puede llevar a cabo para este estudio, pero se observa que la mayor parte de se dio en el puerperio. Sería interesante conocer datos de la consulta en el puerperio, dado que la mayor parte ocurre en instituciones públicas. Sí, de las 60 defunciones que encontramos en el estudio, 24 ocurrieron previo al evento obstétrico, al parto, y 36, o sea, un poco más de la mitad, habían ocurrido en el puerperio. De ellas, igual 12, de esas 36 habían sido ya en muertes maternas tardías. Las otras sí se reparten, digamos, dentro de la primera semana y luego entre el día 8 y el día 42 del puerperio. Habría que ver el detalle de esos casos, que los registros clínicos, en qué servicio habían ocurrido cada una de ellas, pero así todo, la mayoría probablemente fueron también, digamos, en el cruce del momento de la defunción relacionado con el tipo de servicio donde habían ocurrido, probablemente la mayoría fueron de los servicios de cuidado críticos, de terapia intensiva y unidad coronaria, donde habría que ver cuál es el antecedente de cada una de esas defunciones para hacer un análisis por ahí más profundo en relación a qué pasó ahí en el puerperio. Así es. Bueno, Olga nuevamente dice, sigo preguntando yo, por supuesto, cualquier pregunta mientras nos dé el tiempo, y he de decir que tenemos bastante holgura de tiempo para aclarar las preguntas. Cualquier pregunta va a ser bienvenida en todavía nos quedan libres como más de 20 minutos. Dice esta Olga, les pregunta, ¿el dato oficial va a ser corregido? Me supongo que es para la 2014, el estudio que hicieron para la investigación de ese año. Así es. Sí,
no, las publicaciones oficiales, todos los datos oficiales que ya fueron publicados en el año 2000, bueno, fines de 2015. Estimamos que tienen algún problema con el audio. Mariana. Sí, parece que... Pensé que era mi conexión, pero no, parece que fueron ellos. Ahora se escucha. Ahí está. Ya, por favor, ¿podrías empezar nuevamente con la respuesta de esta, que si va a ser el dato oficial corregido, por favor, doctora? Perdón, el dato oficial es el que publicó la Dirección de Estadística en función de cómo se recolectaron y cómo se registraron las causas de muerte. Quiero señalar que en la Argentina el registro de las causas de muerte en el soporte estadístico lo hacen médicos en su mayor parte, más del 90% de los casos. Lo que sí sirve este estudio como línea de base para poder cuantificar la magnitud de la omisión a nivel nacional y por provincias. Puede sí ser utilizada en publicaciones especiales, tanto de la serie que saca la Dirección de Estadística como otras publicaciones especiales, donde se puede comparar la estructura que proviene del registro oficial con lo que se ha encontrado en este estudio. Pero digamos, los datos fueron publicados, los del 2014 en el 2015, los del 2015 en el 2016 y así sucesivamente. Lo que sí va a ser utilizado en esta cuantificación por primera vez nacional de la omisión, en primer lugar para fundamentar un informe técnico de carácter epistolar que el Ministerio de Salud de la Nación dirigirá a los organismos que integran el grupo interagencial, simplemente para mostrar que aún incorporando esas muertes que se encontraron en el estudio, la tasa modificada de mortalidad materna está por debajo de lo estimado por esos organismos, aún con la versión corregida. El uso de esta cuantificación del subregistro se utilizará en publicaciones especiales que, vuelvo a decir, la Dirección de Estadística tiene una serie de publicaciones aparte de los anuarios, donde analiza información procedente del registro oficial con otra información que proviene de otras fuentes, como sería el caso, y seguir trabajando en poder reducir en aquellas jurisdicciones donde la omisión es muy alta. Bien, gracias, licenciada Elida. Perfecto. Bueno, no veo más preguntas por ahora, pero personalmente me gustaría agregar una más. Bueno, primero felicitarlas por su presentación bien interesante, muy interesante este estudio de omisión, registro de causa de muerte materna que han hecho por este ejercicio. Y justo pensando en estos resultados que se obtuvieron y también tomando como referencia el certificado de defunción de Argentina, tenemos la oportunidad de conocerlo a través del curso del correcto llenado, el curso virtual también de la Relaxis del grupo de trabajo 4. Y sabemos que tienen las variables de la variable 9 en particular, que es de todas las mujeres, incluso ahí el rango de edad lo ponen de 10 a 59, al menos el que tenemos en el disponible hoy día. Y esta si estuvo embarazada en los últimos 12 meses, cuál fue la fecha de terminación de ese embarazo. Tienen a partir de este estudio un porcentaje de los médicos, nos decía la licenciada Elida, que son los mayormente quienes certifican, de cuándo llenan esa variable, o si tienen pudieron visualizar qué porcentaje de efectividad tiene para la respuesta en esa variable, o de omisión. ¿Nos pueden comentar algo al respecto? El estadístico de defunción en la República Argentina hace muchos años, ya no me acuerdo, que incorporó esa pregunta, que en el caso de la muerte de una mujer en edad reproductiva, la pregunta está referida a si en el último año estuvo embarazada, ¿no? Para poder comparar
y la fecha de, si contesta que sí, la fecha de terminación del embarazo para comparar la fecha de terminación del embarazo con la fecha de la defunción. Y ahí se toma por rango de edad reproductiva los efectos de recabar la información de 10 a 59 años. Pero bueno, el comentario general es que tiene baja respuesta a esta pregunta. Sí, sí. Bien. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, hay una más. Me parece que hay buen tiempo todavía como para considerarla y responderla ya mismo. Bueno, los felicitan de parte de Quito, Ecuador, desde Ecuador. Dice, uno de los criterios, Javier Fuentes nos pregunta, uno de los criterios de exclusión fue la muerte de no institucional, bajo la consideración que si el evento ocurre fuera de las instituciones no realizan el estudio. ¿Qué opinión les merece en cuanto al subregistro nacional? Se realiza un cálculo de la muerte no institucional, y lo pone entre comillas esa última frase, muerte no institucional. Sí, nosotros después de trabajarlo en el grupo que diseñó el protocolo decidimos tomarlo como un criterio de exclusión. En primer lugar, porque en este caso no tendríamos registros clínicos con que comparar una última internación, un último contacto con el sistema de salud, y en segundo lugar, o en primer lugar en este caso, porque para estas mujeres en edad fértil con alguna causa sospechosa, las muertes no institucionales son una muy mínima proporción en el país y no pensamos que eso fuera a afectar los resultados de la magnitud de la omisión de registro de causa en este caso. Muy bien. Muchas gracias por sus respuestas, y también muchas gracias a todos los asistentes a este interesante tema por parte de nuestros colegas de Argentina. Bien, bueno, sí, me parece que podemos ir cerrando ya esta sesión. Recordándoles, por supuesto, muchas gracias, doctora Mariana, y muchas gracias, licenciada Elida. Y muchas felicitaciones por su excelente presentación. Les recuerdo a todos los presentes que que este webinar va a estar registrado en video y se compartirá junto con la presentación en la página de la Relaxis, que es www.pajo.org/Relaxis, Pajo como PAHO de Pan American Health Organization, y en todos nuestros los canales sociales de la Relaxis. Ahí lo pueden consultar ustedes. En breve estará este material disponible. Y por supuesto recordarles el siguiente webinar, que va a ser el martes 16 de octubre. Sería en nuestra serie el número 4, y en esa ocasión se presentará la experiencia de Paraguay en la implementación de estas actividades respecto a la información y generación de esta misma de muerte materna. Bien, pues sin más nos despedimos por hoy, y reiterando también que si no se han inscrito, no se han suscrito a la página de la Relaxis, lo hagan para que las notificaciones les lleguen de manera inmediata, y también a sus colegas, compañeros de trabajo. Estos temas son muy importantes para nuestras actividades diarias. Muchas gracias a todos por su asistencia, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por permitirnos el espacio para poder presentar los resultados del estudio y la experiencia del país sobre esta estrategia. Sí, gracias a ustedes por su excelente presentación, y también gracias a Relaxis de la Organización Panamericana de la Salud por fomentar estas actividades. Bye bye.